es Gonzalo Quintero Olivares. Si yo tuviera que recluirme en una isla en la que solamente podría salvar a 3 catedráticos de Derecho Penal, yo me llevaría a Gonzalo Quintero. Gracias. Es el más competente de los penalistas españoles y el más culto, que es lo más difícil. Y preside nuestro comité científico para garantizar que no solamente hacemos los juristas acogidos en México, sino los juristas que se acogieron en la República Dominicana, los que se acogieron en Argentina, en Colombia, en tantos sitios. Una catástrofe ecológica humana fue el exilio y desde el punto de vista científico también. Él lo sabe bien, él sabe, y nos lo va a contar en otro momento, seguramente en la comida, en lo que, si fuera cena, lo llamarían los ingleses dinner speech, qué pasó con los que se quedaron. Porque, claro, se exiliaron, pero ¿por qué se fueron? Bueno, que se fueron porque se jugaban la vida, ¿no? Y, bueno, nos va a contar en algún momento lo que pasó. Nuestro conferenciante, esto es muy útil para los jóvenes, porque si es joven, se mira al futuro. Y yo le conocí cuando era doctorando, hacía una tesis doctoral sobre don Gregorio Marañón, que es posiblemente nuestro más preclaro humanista, médico, catedrático de medicina e historiador. Y escribía con una extraordinaria prosa. Hacía la tesis doctoral sobre Marañón y le nombramos director de la fundación Marañón. O sea, que ha hecho la tesis doctoral sobre su propio objeto, con perdón. Y lleva una carrera imparable. Tiene buen maestro, el maestro Fusi. Ahora es ni más ni menos que algo por lo que en la Universidad Complutense se muere y se mata. Director del Instituto Ortega y Gasset, ni más ni menos. Y experto como es en Marañón, en Ortega, le pedimos que nos hiciera un fresco para que ustedes puedan captar qué pasó en aquellos años que por una parte le llamamos la edad de plata de la vida española, en lo literario, en lo artístico, pero también en lo científico. El presidente del gobierno último de la República es maestro del Premio Nobel de Ciencias español, de don Severo Ochoa. Y explicar esa república de profesores, aunque había más que profesores, había también sindicalistas, que es otra forma de proceder, hemos querido que nos presentara él ese fresco. Y con ellos dos les dejo, con la encomienda de terminar en muy pocos minutos. O sea que, sin perjuicio de que tú digas lo que quieras... No, ya, digamos enseguida. Bien, buenos días a todos. Quiero comenzar por decir que el personaje que ha descrito Luis Arroyo no soy yo. Por lo tanto, porque me ha dado casi apuro oírle las cosas que decía. Y agradecerle que me haya invitado a estar en este comité científico y en este acto. Y además a presidir la presentación de esta primera intervención, que va a ser mucho más interesante que lo que yo pueda dar. Decir, aunque más tarde, a la hora de comer, si es posible, diré alguna cosa menos seria, pero también que puede ser interesante. Realmente el título República de Profesores es muy evocador de un drama del profesor en España que comienza con Fernando VII, que cuando regresa a ocupar el poder absoluto, sabéis todos que el mismo día cerró todas las universidades, eso sí, por acuerdo del Consejo de Castilla, fundó la Real Escuela de Tauromaquia, el mismo día. Desde entonces, la vida del profesorado español a lo largo del siglo XIX ha sido siempre de persecución constante. Nadie parece recordar que todavía en 1860, en los últimos años del reinado de Isabel II, todavía había universidades españolas en donde había que hacer expresa condena del darwinismo, del evolucionismo. Tenía que ser... Y recuerdo también que cuando ya en una lejana mañana de febrero de 1980 tomé posesión de mi primer destino después de las oposiciones en la Universidad de Valladolid, en donde estudió el profesor Arroyo, recuerdo que el entonces rector, cuyo apellido sé pero prefiero olvidarme,
presentaba, además de la hoja de toma de posesión, un texto en latín que me decía el secretario general: esto es una tradición de nuestra universidad que no tiene importancia. No contaba con que yo supiera latín, un poco al menos. Y leí: no, esto es el juramento antiliberal que impuso Fernando VII al reabrir las universidades, y que aquel rector, que Luis conoce perfectamente, mantenía como una especie de tradición, como si fuera una especie de cosa folclórica. Y le dije que yo me negaba a firmar aquello porque me parecía un oprobio que todavía se mantuviese aquello. Bueno, en esas condiciones de prestigio y amor llega el profesorado español a la República, y naturalmente entre las instituciones más odiadas del pensamiento reaccionario eclesiástico español estaba en la cabeza de todas la Institución Libre de Enseñanza, que era la casa de los masones, los diablos, los rojos y los ateos. Y a partir de ahí, naturalmente que se fueron afilando cuchillos para conseguir, cuando se pudiesen ajustar las cuentas, limpiar la universidad. El lenguaje de los tribunales de depuración es muy significativo, ¿no? De elementos indeseables, destructores, etcétera, etcétera, etcétera. Y así pasó. Acabó la guerra, y en la pequeña parcela de los profesores de Derecho Penal, que aunque somos un mal necesario, somos un mal prescindible también, había solamente 13 catedráticos de Derecho Penal en España al acabar la guerra. 5 se fueron a México, 2 fueron detenidos, y el resto se quedó para armar el pensamiento posbélico. Naturalmente os podéis imaginar que aquello se resume con la preciosa canción de don Pedro Vargas, que todos conocéis, sobre todo los mexicanos. La negra noche tendió su manto, surgió la niebla y murió la luz. Y así empezó el triste tiempo de la posguerra, que afortunadamente no fue tan triste en otros lugares. Bueno, no os canso más y ya no creo que tenga que presentar más al conferenciante, únicamente añadir lo mucho que le envidio, por su edad y por el cargo que tiene. La verdad.